Estimados amigos, comenzamos estas conferencias que se refieren a un título muy importante en nuestros días en el contexto de la cultura contemporánea, es decir, la relación entre la teología, la filosofía y la psicología. Esta relación es muy estrecha, como intentaremos expresar, pero para mayor claridad dividiremos nuestra exposición en tres secciones que corresponden a estas ciencias. La teología, que es una ciencia, las ciencias filosóficas, que son varias por naturaleza, y las ciencias psicológicas, que también son variadas y que exigen intrínsecamente una unidad. Trataremos de explicar cuál es el principio de la unidad de las ciencias psicológicas con las ciencias filosóficas y finalmente con la teología, que es la que presenta el nivel epistemológico más elevado. Antes de introducirnos en las materias más precisas correspondientes a estas ciencias, a estos diferentes niveles epistemológicos, haremos una introducción más bien existencial. El interés por aclarar el campo de las ciencias psicológicas, de la psicología y también indirectamente de la psiquiatría en el contexto de la cultura contemporánea, nace históricamente, en mi propia experiencia, de la necesidad de enseñar de una manera adecuada la teología a los estudiantes de psicología en la Pontificia Universidad Católica Argentina, que está en la ciudad de Buenos Aires. En la Facultad de Filosofía y Letras se encontraba la carrera de psicología, y allí los estudiantes eran formados según las concepciones contemporáneas de las ciencias psicológicas, muy especialmente según el psicoanálisis de línea freudiana, aunque con aportes de otras corrientes. Sin embargo, esta formación presentaba un denominador común, un rasgo especial que determinaba toda la visión, que es la de una especie de autosuficiencia de la psicología respecto de las ciencias filosóficas y muy especialmente respecto de la teología y de la consideración espiritual de la vida humana basada sobre la gracia y sobre el Evangelio. Esta situación producía una dicotomía, y la sigue produciendo en gran medida en nuestros días, entre la psicología y la fe, entre la psicología y la filosofía. Finalmente, en este proceso termina habiendo como una asimilación del nivel espiritual y teológico y de los niveles filosóficos por parte de la psicología. La psicología se presenta como una actividad omniabarcadora y fundante de la vida humana, especialmente en el orden práctico, pero también en el orden especulativo. Hay como una psicologización de la cultura e incluso de la vida espiritual, de la práctica religiosa, de la misma filosofía y de la teología. Por eso es tan importante entrar en profundidad en este tema para tratar de aclarar un fenómeno que se presenta con gran complejidad teórica, especulativa, pero también complejidad práctica. Hay múltiples
problemáticas que surgen de la falta de claridad en este campo. Por eso, nuestras reflexiones procurarán aportar algo de claridad. Y para eso utilizamos una visión que surge de la tradición, que surge de la gran tradición filosófica de Occidente, que nace en la filosofía griega, especialmente en la metafísica de Aristóteles, la tradición que sigue en la cultura cristiana, no solo a través de las Sagradas Escrituras, sino a través de los escritos de los padres de la Iglesia, de los más importantes como San Agustín, y también que surge de las más grandes producciones de la cultura cristiana, especialmente en la Edad Media. Allí encontramos de una manera muy señalada a Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, que esta misma hizo suyo en su doctrina. El Papa Pablo VI, en Lumen Ecclesia, nos enseña que la Iglesia hizo suya la doctrina de Santo Tomás de Aquino, es decir, que en cierta manera está elevada a la condición de magisterio de la Iglesia en sus aspectos principales. Y por eso el pensamiento de Santo Tomás lo tomamos como guía no solamente en teología, en el dominio estrictamente sobrenatural, sino también en la filosofía misma, porque es un gran maestro en el arte de pensar. Y tiene un carisma muy especial, el carisma de la claridad racional, que es tan importante en nuestra época, que presenta las características de la crisis de la modernidad, es decir, de la crisis del racionalismo. La razón, cuando está librada a sí misma, termina oscureciéndose y logrando el efecto contrario al que procuraba, es decir, la claridad absoluta. Santo Tomás, por su gran capacidad intelectual, por su gran capacidad filosófica, es capaz de iluminar desde adentro la situación de la cultura contemporánea, que está basada en gran medida sobre los principios de la razón que sin embargo se vuelve absoluta y que de esta manera se oscurece a sí misma. Entonces, Santo Tomás es una guía fundamental para introducirnos en la temática de la psicología contemporánea, para aclararla desde sus bases filosóficas e incluso desde su referencia teológica, porque aunque muchas veces este tipo de psicología se presenta como prescindente de la religión o incluso como contraria a la religión, como observamos en muchas obras de la producción freudiana, sin embargo contiene un elemento que no puede explicarse sin la dimensión religiosa del hombre, aunque sea por el vacío de esta dimensión religiosa o incluso por el rechazo de la misma. Entonces, el pensamiento de Santo Tomás nos ilumina profundamente acerca de las dimensiones más profundas de la cultura contemporánea y también de la psicología de nuestros días en el seno de esta cultura de la cual no puede separarse para ser adecuadamente explicada. Pero no solamente nos referimos al pensamiento de los grandes doctores medievales, como Santo Tomás, podríamos agregar San Buenaventura, San Alberto Magno, sino que tenemos que referirnos también a los grandes maestros de la vida espiritual que han iniciado un periodo especial de la historia, de la cultura y de la Iglesia en la modernidad. Pensemos en San Ignacio de Loyola,
La cultura moderna, incluso la historia moderna, no podría explicarse sin el influjo del autor de los ejercicios espirituales y fundador de la Compañía de Jesús. Pero también podemos referirnos a las obras de Santa Teresa de Jesús, la gran doctora de la Iglesia, que nos explica con gran finura psicológica la evolución del alma que se aleja del pecado y que se acerca a los más elevados grados de la unión con Dios de la vida mística. Pero no podemos dejar de nombrar a un doctor por excelencia de la vida espiritual, que es San Juan de la Cruz. Este gran místico nos enseña de una manera científica cuál es el fundamento de la evolución espiritual, la iluminación divina por parte de la gracia, que produce un efecto muy concreto de transformación en el alma que pasa crecientemente de una luz superficial a una oscuridad profunda a una luz todavía más profunda, que es la luz del Espíritu Santo que ilumina con la fe y con los dones intelectuales las profundidades del alma para unirla con Dios. La misma vida práctica recibe el influjo del Espíritu Santo a través de otros dones y produce una transformación profunda. De manera tal que lo que hoy se denomina psicología no podría ser iluminado adecuadamente sin una consideración global de las ciencias que se refieren a lo más profundo de la realidad, como la metafísica y muy especialmente al hombre y su conducta. En este sentido, hemos producido algunas obras que después han tenido amplia repercusión y ha sido inicio de muchas iniciativas que intentaron iluminar el campo de la psicología contemporánea en diversos países. Hemos concentrado algunos estudios en el libro de la Psicología ante la Gracia, que ha tenido gran difusión. Este libro fue realizado en la Universidad Católica Argentina. En él intervinieron algunos psicólogos que hoy tienen gran resonancia, como la doctora Selmira Seligman, el doctor Martín Echavarría, la doctora Patricia Schell y otros psicólogos que después se han dedicado a la difusión del pensamiento auténtico acerca de la psicología. Para encontrar una síntesis ordenada de los temas que deberían tratarse en una visión católica de la psicología y en una psicología tomista, podemos recomendar el artículo publicado en 1999 en la revista Sapiencia de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Sociedad Tomista Argentina, que tiene por título Santo Tomás Psicólogo. En este artículo, que está publicado en Internet, que está traducido en otros idiomas, además de ser publicado en su original español, el artículo se puede encontrar en portugués, se puede encontrar en italiano. En este artículo muestro el conjunto de la obra de Santo Tomás y especialmente de la Suma de Teología como inspirador en el ámbito de la psicología. La psicología no puede reducirse simplemente al estudio de las pasiones humanas o al estudio de los sentidos externos e internos, especialmente de la cogitativa, sino que debe abarcar todas las dimensiones de la conducta humana. Por eso, para iluminar desde una luz superior
el campo de la psicología, es necesario considerar desde la visión unitaria que otorga la participación de la luz divina en la teología, cada una de las verdades que nos son, en primer lugar, reveladas por Dios y en segundo lugar, destacadas por la razón humana cuando recibe esta iluminación divina. Si seguimos el orden de la suma de teología, encontraremos las tres partes, y las tres partes nos permiten tener una gran claridad en el ámbito de la iluminación de la psicología contemporánea. Dividiremos entonces nuestra presentación actual en tres partes, una referida a la ciencia teológica, otra referida a las ciencias filosóficas y por último otra referida a las ciencias psicológicas, a lo que hoy se denomina de una manera más o menos precisa psicología. Y en este punto haremos una referencia también a la psiquiatría como disciplina médica. El interés fundamental en esta presentación será el de obtener una claridad epistemológica, es decir, el interés de clarificar con precisión de qué ciencias o de qué ciencia estamos hablando cuando nos referimos a la psicología. ¿Qué significa entonces que la psicología es ciencia o que son varias ciencias? ¿En qué sentido están conectadas estas ciencias? ¿Qué orden jerárquico tienen? Y cómo se encuentran realizadas en la cultura contemporánea y además cómo deberían ser entendidas en su verdad más profunda. Veamos entonces el primer punto referido directamente a la teología. Y para esto utilizamos como punto de referencia el artículo citado Santo Tomás, psicólogo. La suma de teología está dividida, como sabemos, en tres partes. La primera se refiere a Dios y a la creación del mundo con una introducción que tiene por objeto aclarar en qué sentido la teología es ciencia, o como la llama Santo Tomás en esta obra, la sagrada doctrina es una actividad científica. La segunda parte de la suma de teología tiene por objeto aclarar la conducta humana, los actos que conducen al fin último, que es tratado en esta misma segunda parte, y la tercera parte se refiere a Cristo. En el contexto del estudio de Cristo se habla de la Iglesia y por último se refiere a los sacramentos. Veamos entonces por orden estas temáticas y cómo se conectan con la psicología. En primer lugar, ¿qué es la teología? La teología está tratada en la cuestión primera de la primera parte de la suma y aquí encontramos distintos artículos que son muy útiles para iluminar el tema que estamos tratando. El primero se pregunta si es necesario que haya una doctrina distinta de las ciencias filosóficas. Este artículo tiene un gran alcance porque se refiere a qué tiene de propio la teología. La teología es una consideración, una mirada que viene del mismo Dios y que tiene por objeto mostrar
en qué consiste la salvación y cómo se llega al fin último del hombre, que es un fin propiamente sobrenatural, que excede las fuerzas de la naturaleza humana. Dice aquí Santo Tomás: fue necesario para la salvación del género humano que, aparte de las disciplinas filosóficas, campo de la investigación de la razón humana, hubiese alguna doctrina fundada en la revelación divina. En primer lugar, porque el hombre está ordenado a Dios como un fin que excede la capacidad de comprensión de nuestro entendimiento. Como se dice en Isaías: fuera de ti, oh Dios, no vio el ojo lo que preparaste para los que te aman. Ahora bien, los hombres que han de ordenar sus actos e intenciones a un fin deben conocerlo. Por tanto, para salvarse, necesitó el hombre que se le diesen a conocer por revelación divina algunas verdades que exceden la capacidad de la razón humana. Efectivamente, el fin del hombre trasciende las fuerzas humanas, está más allá de la capacidad de las propias energías de la persona, y en este sentido encontramos que la problemática tratada por la psicología es especialmente iluminada por este punto, porque el hombre por sus propias fuerzas termina en un estado de frustración, termina en una condición de vacío que no puede superar. Y por eso es absolutamente necesario que Dios lo auxilie, porque para salir de ese vacío, el único camino es el de la salvación. Salvación es una metáfora que indica la salida de un peligro. Como lo demuestran las distintas corrientes de la filosofía contemporánea denominadas existencialismo, la existencia humana, el modo de ser humano, se encuentra en un gran peligro, se encuentra en la vía del absurdo, que es especialmente contraria a la propia naturaleza del hombre. El hombre por naturaleza desea saber, como dice la primera frase de la metafísica de Aristóteles. El absurdo es contrario a la naturaleza humana, es como un fracaso de la razón. Entonces, todas las desviaciones en la conducta psíquica tienen en común el hecho de que hay una ignorancia de fondo que es contraria a la naturaleza humana. Esta está hecha para una plenitud que consiste en un conocimiento perfecto, en un conocimiento pleno. Este tipo de ignorancia es profundamente contrario a la naturaleza humana. La revelación divina nos indica cuál es el camino para llegar a el conocimiento pleno de lo que el hombre busca, que no es otra cosa que la causa de todo, es decir, Dios mismo, el Creador. Pero no solamente el Creador, que puede ser conocido a partir de las cosas finitas, creadas, sino el Creador que se revela a sí mismo como plenitud de vida, que se revela a sí mismo como Trinidad, como comunicación interior de una vida infinita que se realiza en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La teología es ciencia porque nos introduce en la consideración de Dios, que es lo que en definitiva por naturaleza buscamos. Todo hombre desea la felicidad, decía Aristóteles, y esa felicidad consiste en la vida plena de Dios, en participar de la vida plena de Dios, en tener en plenitud esta propia vida.
y no solamente en esta tierra, sino en la eternidad para siempre. Entonces, la teología ilumina desde lo más profundo de la naturaleza humana, de las tendencias humanas, del apetito natural y sobrenatural que está en el fondo de la naturaleza humana, lo que el hombre desea. Y eso no es otra cosa que Dios. Por eso una psicología atea es imposible. Es una psicología que cancela la dimensión más importante de la vida humana, de la naturaleza humana. El Papa Pío XII tiene un discurso a los psiquiatras, a un Congreso Internacional de Psiquiatría en 1953, que en esa época abarcaba lo que hoy se denomina psicología, y trata acerca de qué dimensiones tiene que tener una verdadera psicología. Y una de las dimensiones que él señala es justamente esta: tiene que tener un sentido trascendente, no solamente un fundamento metafísico, sino un sentido trascendente. Es decir, una verdadera psicología tiene que estar orientada hacia Dios. Y por eso una verdadera psicología debe considerar la dimensión creatural del hombre. El gran psiquiatra vienés Rudolf Allers, autor del libro Naturaleza y Educación del Carácter, que es uno de los principales que podemos tomar como guía en la constitución de una psicología cristiana, nos enseñaba que la raíz de la neurosis, de la desviación psíquica, del desequilibrio psíquico, está en la no aceptación de la condición creatural del hombre. De una manera indirecta, más o menos inconsciente, según el grado de conocimiento de cada persona, una no aceptación, una rebelión contra esta condición creatural produce un profundo desequilibrio psíquico. Pero también tenemos que considerar la propia vida trinitaria como constitutiva de la dimensión más profunda de la vida humana. No se trata solamente de llegar a Dios, sino de llegar a la vida interna de Dios, a la vida de la Santísima Trinidad. La primera persona que actúa en lo profundo del alma es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina de manera tal que nos conecta con Dios, nos espiritualiza y nos pone en condiciones de reconocer al Hijo y también de elevarnos al Padre. La condición actual de la vida humana produce, como lo entendió Freud, por ejemplo, una profunda rebelión contra el Padre. Y la salud, el equilibrio verdadero no viene de hacer consciente esta rebelión contra el Padre, sino justamente de sanar esta rebelión contra el Padre, de rectificarla, y eso no puede hacerse sino por el Espíritu Santo que actúa en nosotros y nos hace reconocer al Hijo del Padre, más aún participar de la condición del Hijo del Padre, tener la vida del Hijo del Padre. Entonces, para tener una vida humana equilibrada no hay otro camino, supuesto el pecado original, que está tratado también en esta primera parte de la suma, que el de encontrar el origen, que es el mismo Dios que nos llama a participar de su vida en plenitud. En el desconocimiento de Dios hay un vacío existencial que no puede ser llenado de ninguna otra manera que con la vida de la Santísima Trinidad.
En la primera parte, además, hay otros temas capitales para la psicología, el Tratado de los Ángeles, porque la vida humana en particular no puede ser entendida sin la acción de los ángeles, que son buenos, al servicio de la iluminación que nos otorga la vida divina, la participación de la vida trinitaria, o de los ángeles malos que actúan en sentido contrario. No puede entenderse la vida humana sin estas acciones. Y lo mismo dígase de el tratado acerca del hombre que está en la primera parte de la Suma. Hoy se trata de la creación y en particular de los ángeles y de los hombres. Y tratando acerca de los hombres encontramos muchas consideraciones que pertenecen a la filosofía, de las cuales después hablaremos, y también otras que se refieren propiamente a la teología, muy especialmente la contraposición entre el pecado original y la gracia. La condición humana no puede entenderse sin el pecado original. El mismo Freud entendió que la dimensión de la culpa es fundamental, no solo de la culpa en general, sino de una culpa original de la cual él habla en Totem y Tabú, que es una de sus obras principales referida a la religión. La culpa original para Freud es constitutiva del hombre, y de esta culpa él tiene que sentirse orgulloso y tiene que asimilarla, conocerla y asimilarla, hacerla consciente, para eliminar no la culpa, sino el malestar que produce esta culpa. En la verdadera visión que nos da la revelación divina, entendemos por supuesto que se trata justamente de eliminar la culpa, y esto no puede hacerlo sino el mismo Dios cuando da su gracia. Sin esta eliminación de la culpa es imposible que la condición humana vuelva al principio, vuelva al ser original para el cual fue creado el hombre, en sus acciones, en su operatividad, de manera tal que pueda alcanzar la perfecta condición de imagen de Dios a través de sus actos. Todo eso requiere la restauración del pecado original y la elevación de el hombre por medio de la gracia. En la segunda parte de la Suma de Teología encontramos una referencia a la conducta humana, en primer lugar al fin del hombre. Es evidente que no puede entenderse la vida humana sin una referencia a un fin, y esta referencia es iluminada por la revelación de que ese fin es sobrenatural y no solamente natural. Hay un fin natural que consiste en el conocimiento perfecto de Dios, y hay un fin sobrenatural, un fin que consiste, como ya dijimos, en la visión de la Santísima Trinidad. Sin la consideración del fin no puede entenderse la vida humana. Y a partir de la visión del fin se entienden los actos humanos que nos conducen al fin, que participan del fin. Y es evidente que una verdadera psicología no puede prescindir del estudio de los actos humanos. Por otra parte, existen elementos que integran los actos humanos o que disponen para los actos humanos, como las pasiones, y estos elementos tienen un tratado específico en esta segunda parte de la Suma, y son muy importantes para considerar la vida de la persona humana en cuanto tal, es decir, como un todo integral. La persona es un todo en el cual la parte determinante es el alma, pero el alma tiene facultades que son propiamente espirituales. Sin embargo, el todo tiene otro tipo de facultades, que son los apetitos
y los sentidos, sin los cuales no puede entenderse la acción humana concreta. Más aún, en general, en la psicología se reduce el estudio solamente a estas dimensiones humanas, a las que surgen de las potencias que tiene el órgano corporal, es decir, los apetitos sensitivos y los sentidos mismos. Y a veces la inteligencia es entendida solamente según su conexión con estos sentidos. Entre paréntesis, digamos, refiriéndonos también a la primera parte, al tema que ya citamos, antropológico, es imposible realizar una verdadera psicología sin estudiar adecuadamente lo que es la inteligencia, como señalaremos después, refiriéndonos a las ciencias filosóficas. En la segunda parte se estudian también otros aspectos fundamentales, la ley. La conducta humana está regida por la ley y según esta ley se establecen los actos virtuosos, contrarios a los actos viciosos, que son por naturaleza contrarios a la ley. Y la ley tiene distintos niveles, desde la ley divina revelada por Dios, especialmente la ley evangélica, hasta la ley natural y la ley positiva creada por los hombres. La conducta humana no puede entenderse, como ya lo consideraron los mismos psicólogos, el mismo Freud, por ejemplo, sin relación a la ley. Por supuesto, el estudio tomista de la ley es fundado sobre la naturaleza humana y sobre la gracia. La consideración que prevalece en la mayoría de las corrientes psicológicas es fundada sobre la visión kantiana de la ley como contrapuesta a los apetitos y a las tendencias fundamentales del hombre, es decir, la ley entendida como apoyada sobre el imperativo categórico kantiano. En la segunda parte se trata acerca de la gracia, sin la cual la naturaleza humana no puede ser restaurada, y por tanto se enseña ahí cómo la vida psíquica humana no puede ser perfecta, no puede ser sana, no puede ser incluso normal sin la gracia de Dios. Este es un aspecto muy difícil de comprender, lo hemos expresado al inicio de esta conferencia, en la psicología contemporánea, que tiende a constituirse como autosuficiente, como si se pudiese considerar un nivel psicológico independiente de la gracia de Dios. Esto puede hacerse de una manera parcial, pero no en la visión profunda del hombre y de su conducta. Esta no puede ser considerada con prescindencia de la gracia de Dios. El pecado justamente consiste en una vida humana que prescinde de la gracia de Dios. Y la restauración de la normalidad psíquica no puede realizarse sino por la gracia de Dios, porque es imposible realizar todos los actos buenos, como nos enseña Santo Tomás, sin la gracia de Dios. Por último, en la segunda parte se tiene un gran tratado acerca de las virtudes y de los vicios. Las virtudes constituyen la personalidad en su modo más estable y son constituidas por virtudes divinas que tienen por objeto a Dios, que tienen por origen a Dios, que se apoyan sobre la gracia, es decir, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y también las virtudes infusas que vienen con la gracia, prudencia, justicia, fortaleza y templanza infusas. Existen también, por supuesto, las virtudes adquiridas, que se pueden tener sin la gracia, pero son imperfectas y no alcanzan para la realización plena del hombre y para alcanzar el fin último sobrenatural del hombre. A propósito de las virtudes se consideran también los pecados y los vicios de una manera muy detallada, que es utilísima para la construcción de una verdadera psicología integral.
En la tercera parte de la Suma encontramos el tratado acerca de Cristo, el Verbo encarnado, por el cual llegamos a la gracia. Es el Espíritu Santo, que es enviado por el Hijo de Dios encarnado, el que nos confiere la gracia. Entonces, en esta parte de la Suma se ve Cristo como camino para llegar a la plenitud, para llegar a la normalidad humana, para llegar no solo a la normalidad en esta vida, sino a la perfección en la vida eterna. La normalidad verdadera en esta vida prepara la perfección eterna que nos es alcanzada por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el hombre perfecto. Cristo es el hombre perfecto porque está lleno de gracia y sobre todo porque es persona divina. Y nos muestra entonces cuál es la verdadera perfección humana. Sin la visión revelada de lo que Cristo es, no podemos alcanzar un verdadero conocimiento de la perfección humana. Por eso es necesaria esta consideración de Cristo en relación con la psicología. Tenemos un artículo, Cristo y su relación con la psicología, que pueden encontrar en el libro Antropología Profunda, El hombre ante Dios, según Santo Tomás y el pensamiento moderno. En este libro explico algunos aspectos fundamentales de la segunda parte de la Suma de Teología y también muchos temas de la psicología contemporánea conectados con la tradición o vistos en relación con la tradición o incluso en oposición con la tradición según los casos. En la tercera parte de la Suma encontramos también el tratado acerca de los sacramentos, que son instrumentos por los cuales nos llega la gracia procurada por Cristo y por el Espíritu Santo. Y en este tratado acerca de los sacramentos encontramos muchas consideraciones que son propiamente psicológicas. Pensemos en el sacramento de la Eucaristía, que es la perfección de la vida humana realizada en la contemplación y en el contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pensemos en el sacramento del orden y en el sacramento del matrimonio, que transforman profundamente la vida humana. Y pensemos también en el sacramento de la reconciliación y del bautismo, que nos quitan el pecado original y los pecados actuales. Sin estos sacramentos sería imposible la eliminación de la culpa, y sin la eliminación de la culpa es imposible la verdadera reconciliación con Dios. Es verdad que puede haber un deseo del bautismo y un deseo de la reconciliación que quite la culpa por la gracia de Dios, pero en el orden actual de la realización de la vida humana, según lo que está revelado por nuestro Señor Jesucristo, esto se realiza a través de los sacramentos de la Iglesia, que nos ponen en contacto con Cristo mismo, que nos da su gracia. Sin el bautismo, sin la confesión, en la práctica no se pueden eliminar las culpas, la culpa original y las culpas personales, y sin la eliminación de la culpa, la vida humana no puede adquirir su sentido pleno, va a ser siempre deficiente y el hombre sentirá en sí mismo esta deficiencia. Veremos después cómo en la misma Suma Teológica hay inspiración para tantos temas filosóficos que consideraremos en la perspectiva epistemológica adecuada.